Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado de Especialización sobre Victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Mi nombre es Hazel Bolaños y será un gusto compartir con ustedes el tema 10 del módulo 4, proporcionar a las víctimas recursos eficaces. Los objetivos de este tema son analizar los estándares de atención a víctimas de hechos de violencia contra las mujeres desde una visión transformadora e integral, así como reconocer la adopción de medidas de reparaciones a la luz de los derechos humanos e identificar los estándares de aplicación desde el derecho internacional. Bien, quiero comenzar haciendo un pequeño resumen de aquellos instrumentos que contienen normas y estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos cuando son víctimas de violencia. Podemos documentar 4, aunque hay más documentos, pero en estos 4 documentos o recursos internacionales podemos encontrar estándares, guías, normas para la atención integral a víctimas que enfrentan violencia por razón de sexo. Estos son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, los principios internacionales sobre los derechos de las víctimas a obtener reparaciones y los principios internacionales de lucha contra la impunidad. Todos esos documentos ustedes los tienen también alojados en su aula virtual. Bien, vamos a comenzar diciendo que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conocemos como Convención CEDAW, establece en su artículo 2 que los Estados partes deben condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y parte de esa condena conlleva la obligación de seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. En este sentido, pues también los estados se comprometieron a través de la firma de la CEDAW y de la ratificación de la CEDAW a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con los del hombre, garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Esta protección efectiva incluso pues abarca la protección en su atención cuando es una víctima por enfrentar discriminación basada en el sexo. También en la Convención CEDAW establece la obligación de los estados de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra las mujeres y velar para que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. Esto conlleva también nuestra obligación de atender de manera idónea a las víctimas, porque dado si no lo hacemos de esta forma, pues estamos incurriendo en un acto o práctica de discriminación. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que llamamos Convención Belén do Pará, establece el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia, y parte de la regulación de este derecho conlleva la obligación del Estado de adoptar leyes y políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer en los estados parte de la Convención, así como formular planes nacionales, organizar campañas e implementar protocolos y servicios para la atención a víctimas de violencia por razón del género. Abstenerse de cualquier acto o práctica de violencia contra la mujer y velar que los agentes del Estado cumplan con esta obligación. También actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Incluir en su legislación y política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Convención Belén do Pará. Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores. Específicamente, en el artículo 7 encontramos el mandato hacia el Estado para adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor de abstenerse a hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Asimismo, el artículo 8, letra D de la Convención Belén do Pará, establece la obligación del Estado de suministrar servicios especializados para la atención necesaria a la mujer que enfrenta violencia, por medio de entidades de sectores público y privado, refugios, servicios de orientación para toda la familia y, cuando sea el caso, también para el cuidado y custodia de los niños y niñas que se vean afectados por este tipo de violencia. Entonces, las obligaciones que tienen los estados parte al firmar y ratificar la Convención Belén do Pará es
establecer procedimientos legales que aseguren a las víctimas el acceso a la justicia y el debido proceso. También mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación. Asimismo, los Estados partes se comprometen a través de la ratificación de la Convención Belén do Pará a suministrar servicios especializados para la atención a mujeres víctimas de violencia. Se convierte en una obligación. También el ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación para las mujeres que enfrentan violencia, que les permitan insertarse de manera plena tanto en la vida pública, privada y social. También contamos con estos interesantes documentos e importantes documentos de estándares para la atención a víctimas, tales como principios internacionales sobre los derechos de las víctimas a obtener reparaciones y principios internacionales de lucha contra la impunidad, documentos que también ustedes tienen disponibles en su aula virtual para que también se tomen el tiempo de darles lectura, revisarlos y sobre todo determinar cuáles de estos estándares se aplican a los casos que ustedes analizan en sus tribunales. Bien, pues estos principios establecen que las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia, a una reparación efectiva y rápida, a la restitución de derechos y a la indemnización. Como vemos, es una aproximación holística, es una aproximación integral hacia la atención a las víctimas que enfrentan violencia. Va más allá del acceso a un proceso judicial o a un recurso judicial, o va más allá de una indemnización pecuniaria, una atención holística, una atención integral a las mujeres que enfrentan violencia, pues también requiere que nos esforcemos por buscar esta reparación efectiva y rápida y la restitución de derechos. ¿Qué significan estas medidas de reparación o qué hace alusión el garantizar medidas de reparación? Es decir, que el Estado debe contar con herramientas para resolver problemas estructurales. Es decir, que la reparación incluso tiene que permitir contrarrestar la situación que generó la vulneración de derechos y también contrarrestar las situaciones que impidieron la tutela efectiva de estos derechos. Asimismo, las medidas de reparación tienen que ir encaminadas a aliviar el sufrimiento de la mujer que enfrenta violencia y también a tratar de restablecer la situación previa en la que se encontraba antes de sufrir la victimización. En este sentido, la reparación tiene que tener estas características. Tiene que ser efectiva, es decir, tiene que realmente tener un cumplimiento en la vida de las mujeres, tiene que ser un cumplimiento razonable, en un tiempo razonable, con recursos accesibles para la víctima, tiene que ser rápida, sin dilaciones, en la mejor manera posible que se pueda garantizar a la mujer el acceso a esta reparación. Tiene que ser también proporcional al daño sufrido, ¿verdad? Y también la mujer víctima de violencia tiene que ser reparada tanto por acciones como por omisiones, porque las omisiones también causan daño y estos daños también tienen que ser reparados. Entonces, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de reparar conlleva a que esta reparación tiene que ser de manera integral, es decir, que garantice una plena restitución de derechos. Cuando decimos que la reparación tiene que ser integral, recordemos de que la víctima es un ser humano completo, ¿verdad? No solo interesado en un proceso judicial, no solo interesado en un proceso judicial o en una condena, sino que también tiene otros intereses. Por ejemplo, tiene intereses familiares, tiene intereses educativos, intereses económicos, intereses sociales, comunitarios, culturales. Tiene también este derecho al ocio, al esparcimiento,
Y entonces debemos garantizar una reparación integral que conlleve a la plena restitución de derechos. Cuando analizamos hechos de violencia contra las mujeres, tenemos que considerar el impacto que esta violencia ha tenido en todos los aspectos de la vida de las mujeres. No solamente centrarnos en el hecho específico de violencia analizado en ese momento, sino que hay que analizar las condiciones estructurales, coyunturales, de contexto, que llevaron a que esta mujer se encontrara en una situación de desventaja, en una situación de vulnerabilidad. Asimismo, el estándar de la obligación de reparar a las víctimas de violencia conlleva a que no solo nos centremos en las víctimas directas de la violencia, sino que también tenemos que prestar atención a las víctimas indirectas o secundarias. Es decir, que también la familia, los hijos, las hijas, las personas del entorno de la víctima también sufren una victimización, también son víctimas secundarias de esta violencia y por lo tanto también el estándar obliga a que esta protección abarque a las víctimas indirectas o secundarias de la violencia sufrida por las mujeres. Esta protección incluye también a las comunidades. Tiene que ser una protección que va también a garantizar que la comunidad es reparada cuando se encuentran, por ejemplo, situaciones de violencia contra las mujeres que afectan también la vida comunitaria, el desarrollo comunitario de las mujeres. Y también incluye que la comunidad tiene que ser parte de la reparación. También tiene que involucrarse en estas estrategias, estos mecanismos de reparación hacia las víctimas que enfrentan violencia. Bien, pues también el estándar de protección integral a las mujeres que enfrentan violencia nos establece que debemos garantizar la restitución. Es decir, devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de los derechos en los casos que sea posible. Pues bien, también el estándar nos establece que debemos de garantizar la indemnización, es decir, una indemnización por el daño físico, mental, por las pérdidas de ingresos, lucros cesantes, perjuicios, gastos jurídicos, gastos médicos, gastos sociales, todo perjuicio medible de una manera apropiada y proporcional a la violación. Es decir, una manera que sea posible de ser obtenida y además que realmente implique la cuantía del daño sufrido, del daño causado, tomando en cuenta aspectos no solo sufridos mediante el evento puntual de violencia contra las mujeres, sino también tomando en cuenta pues aspectos más holísticos como el daño mental, ¿verdad? El daño emocional. Y muchas veces se deja de lado, se hace más énfasis en el daño, lo que se puede observar, pero también debemos tomar en cuenta el daño emocional y el costo que va a implicar para la víctima reparar dicho daño. O la pérdida de ingresos que ha tenido la víctima por estarse desplazando constantemente a juicios, a tribunales, por el descrédito comunitario que puede haber sufrido y esto le ha impedido acceder a un empleo, continuar su educación, por los gastos jurídicos que ha implicado estar yendo a tribunales, a oficinas gubernamentales, incluso quizás contratar una defensa privada, una representación privada, perdón. Entonces, todo esto también tiene que ser considerado dentro de la indemnización. Pero también el estándar de protección integral a víctimas nos pide que garanticemos medidas de satisfacción, es decir, aquellas medidas que permitan que no continúen las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos de medidas de satisfacción pueden ser la búsqueda de personas desaparecidas, las disculpas públicas, las sanciones y las conmemoraciones y homenajes hacia las víctimas. El estándar también nos pide que para hacer una reparación, una atención integral a las víctimas que enfrentan violencia, tenemos que garantizar estas garantías de no repetición. Estas garantías de no repetición que, por ejemplo, se pueden ver reflejadas en
garantizar la independencia judicial, trabajar por la independencia judicial, por la educación en derechos humanos o por la revisión de reformas o leyes, revisión o reforma de leyes. Como podemos ver, el estándar de protección integral a la víctima va más allá de la reparación o de la atención puntual de una víctima que enfrenta violencia, sino que también nos implica tener una visión general, estructural, del contexto que propició esta violencia. Porque si no trabajamos en este contexto, entonces estamos siempre ante una situación que propicia violencia contra las mujeres y tendremos más víctimas viniendo al sistema de justicia a solicitar protección, a solicitar justicia. Justamente con estas garantías de no repetición, el juzgador, la juzgadora tiene que velar porque se modifican patrones estructurales que están permitiendo y que están coadyuvando a que sigan sucediendo hechos de violencia contra las mujeres. Bien, también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, que también lo tienen ustedes disponible en su aula virtual, establece estos 3 estándares precisos a la hora de atender a víctimas de violencia por razones del sexo, de discriminación por razón del sexo. Y estos 3 estándares que desarrolla y que yo les invito a que luego confronten este documento y también analicen su articulado, es la obligación de la debida diligencia que adquieren los estados, que le hemos hablado también con anterioridad en este módulo, la regulada también tanto en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos como la Convención Belén do Pará en su artículo 8, pues que establece la obligación de debida diligencia de los estados. También está la regulación de la debida diligencia y el acceso a la protección judicial. Sobre todo, pues, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre todas las formas de violencia contra la mujer, esta parte del estándar internacional, garantizar una protección judicial efectiva. Por esta razón es que tenemos tribunales especializados, por esta razón es que también tenemos oficinas especializadas de atención a las mujeres que garantizan que las mujeres accedan al sistema de justicia de una manera segura, igualitaria, que se garantice que va a poder participar de todo el sistema, de todo el proceso que se ha garantizado para que ella acceda a la justicia sin discriminación. También el estándar establece el deber de trabajar para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. El artículo 7 de la Convención Belén do Pará establece el deber de la revisión de las normas, prácticas y políticas discriminatorias, es parte de la obligación del estándar, es parte de la obligación de cuando se juzgan hechos de mujeres que enfrentan violencia, de analizar si hay normas, prácticas o políticas discriminatorias, y también el deber de actuar con debida diligencia y con medidas positivas contra la discriminación, tal como lo establece el artículo 2 de la Convención sobre Derechos Humanos. Como ven, este tema está intrínsecamente vinculado con la violencia institucional contra las mujeres. Ciertamente hay que tener mucho cuidado o reparar cuando se está trabajando, cuando se está atendiendo a víctimas de violencia por razón de sexo, que también esta violencia puede ser realizada por agentes estatales, la que se conoce también como violencia institucional o victimización secundaria. Es decir, cuando la mujer llega al sistema de justicia y en el sistema o en el ámbito estatal sufre también violencia, sufre también discriminación por parte de los actores estatales. Bien, pues esta violencia institucional hace referencia también a la práctica sistemática del Estado de someter a las mujeres o a las niñas bajo el control o limitándoles su autonomía. Esto también, lamentablemente, se puede manifestar cuando se está atendiendo a víctimas. Si no nos especializamos en la atención a mujeres que enfrentan violencia, si no contamos con los recursos, si no actuamos con la debida diligencia, si juzgamos desde patrones estereotipados,
si no hacemos análisis de contexto, si no garantizamos la protección efectiva de las mujeres que enfrentan violencia, si no garantizamos reparación, indemnización, restitución de derechos, estamos también siendo parte de la violencia que sufren las mujeres por razón del sexo. Así, el artículo 10, letra B de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, nos establece la definición de violencia institucional como toda acción o omisión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de derechos y libertades fundamentales de las mujeres. También obstaculizar el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar o erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en la ley. Bien, también como ya hemos visto, la misma Convención Belén do Pará establece esta prohibición de violencia institucional. Es decir, que el Estado tiene la obligación también de sancionar la violencia que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, de conformidad con el artículo 2, letra C de dicha convención, y con el artículo 7, letra A, también de la misma convención, que establece que el Estado también debe adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, velando porque sus autoridades, sus funcionarios, su personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Sí, que también como representantes del Estado tenemos la obligación de no aplicar, no cometer violencia contra las mujeres. Entonces, esta violencia institucional, esta violencia contra las mujeres, también se puede estar cometiendo cuando en la atención a víctimas no realizamos las acciones para su protección y atención de forma eficiente, no utilizamos de manera adecuada los recursos, no atendemos en el menor tiempo posible, además cuando no atendemos de manera ética, ¿verdad?, a las víctimas, y cuando no le garantizamos su defensa, su protección, su garantía de acceso a la justicia, pues todas estas situaciones nos hacen partícipes, nos hacen autores de estas situaciones de violencia institucional contra las mujeres. Pero también el estándar establece que cuando no se cuenta con medidas preventivas para los abusos de autoridad, para sancionar o para frenar el uso de esta violencia institucional por parte de los agentes del Estado contra las mujeres que enfrentan violencia por razón del sexo, pues también ahí estamos ejerciendo violencia institucional. Si no se encuentran con políticas de prevención, con mecanismos adecuados de sanción. Y lamentablemente esta violencia institucional pues conlleva lo que ya manifestaba, a la victimización secundaria. La victimización secundaria que pues también, si ya con la victimización primaria pues la víctima ya sufre graves consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas, económicas, pues si a esto le sumamos también las consecuencias de la victimización secundaria, de la violencia ejercida por la víctima, por los profesionales, por las instituciones, por el personal, el funcionariado que atiende a la víctima, pues también, de acuerdo con la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, pues también estamos siendo parte de la victimización. En este sentido, pues esta declaración ha manifestado que los procedimientos de investigación también pueden obstaculizar el acceso a la justicia cuando se dirigen a evaluar la conducta de la víctima, cuando se hace alusión a patrones estereotipados, cuando se supedita la garantía de los derechos de la víctima a que su comportamiento encaje en patrones estereotipados, en los patrones sociales, culturales que propugnan, que propician, que perpetúan la violencia contra las mujeres, así como cuando también se trata de reducir la credibilidad del testimonio o se evalúa a la víctima y su calidad o su credibilidad como testigo con base en su historial de comportamiento sexual.
Bien, pues todos estos estándares ustedes ya los encontrarán detallados en estos dos documentos que ya tienen disponibles en el aula virtual. La invitación también es a que lo revisen, tanto los principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, así como el extracto de este documento de teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos, que además les van a servir para resolver su guía de caso práctico número 1 sobre la adopción de disposiciones legislativas y administrativas para la atención a las víctimas de hechos de violencia contra las mujeres. Entonces, les dejo la invitación para que acudan a los recursos de su aula virtual y revisen y le den lectura a estos documentos para que luego puedan aplicar estos conocimientos a casos prácticos y pues también esperamos que sigan aplicando estos criterios que seguramente ustedes ya están aplicando en el juzgamiento de hechos que ustedes conocen por razones de su competencia. Y si no lo han hecho aún, pues la invitación es a comenzar a poner en práctica estos estándares internacionales para la protección integral a víctimas de violencia.